Muy bien, buenos días. Qué bueno tenerte con nosotros, que sea por muchos, muchos años. No. Ok, vamos a continuar entonces en esta mañana. Comenzamos hablando y comenzamos con algunas preguntas el día de ayer, ¿no? Hablando un poquito sobre este compromiso, un compromiso espiritual para un mundo terrenal. Esta palabra el Señor me la entregó meditando en un pasaje que habla necesariamente sobre la vida en el espíritu. No, o sea, nosotros no podemos alimentar la carne. ¿Ya? Dice el libro de Romanos en el capítulo 8 que, cierto, los que viven en la carne no pueden agradar al espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida espiritual. Sin embargo, en la experiencia que yo he tenido, en mi intención de vivir una vida espiritual, dejamos mucho de lado las necesidades terrenales, que las necesidades terrenales son intensamente espirituales, ¿no? El problema no está en que las necesidades terrenales no sean espirituales, sino que el problema está en la vida religiosa. Cuando en nuestra vida religiosa nosotros asumimos, cierto, nuestra existencia como algo netamente espiritual y nuestra visión siempre está en el más allá, en la eternidad, perdemos de vista los intereses de Dios aquí en la tierra. Y de eso se trata este tema. O sea, que mientras nosotros estemos en la tierra, hay intereses divinos. Y esos intereses divinos son intensamente espirituales, ¿ya? Aunque parezcan humanos, como el trabajo, o la educación, o la salud. ¿Me explico? O sea, son intensamente espirituales y hay que vivirlos. Mantener el equilibrio es lo que vamos a hablar nosotros en esta mañana. O sea, cómo nosotros podemos mantener este equilibrio, cómo nosotros podemos trabajar en algo que yo le llamaría una tensión necesaria entre la búsqueda del reino de Dios, ¿me entiende? Y ver ya el complemento de Dios mismo aquí en la tierra en nuestras necesidades. Para eso yo quiero hablar un poquito sobre el reino y la iglesia. Siempre he hablado de esto desde la perspectiva de guerra espiritual. Lo he enseñado en la escuela de discipulado, pero ahora quiero verlo desde la perspectiva de cómo formar una generación que esté intensamente comprometida con Dios en los asuntos terrenales. O sea, cómo nosotros podemos levantar gente, levantar personas, ya con aspiraciones eternas, pero sin descuidar un intenso trabajo terrenal, ya. Para eso quiero que veamos Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Si alguien lo puede leer. Ok, nosotros aquí tenemos, cierto, a un pasaje que es sumamente conocido, es una oración y hay un deseo del corazón de Dios que lo voy a hablar más adelante, ¿ya? El deseo de Dios es que nosotros cuando oremos pidamos que se haga su voluntad, ¿no? El gran dilema nuestro es conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando terminamos un curso, la gran pregunta que tenemos, ¿y ahora qué? No sé si les pasó a ustedes. Yo llegué a mi casa después de hacer mi escuela de discipulado y la pregunta era, ¿y ahora qué? Llegué a mi casa después de hacer estudios bíblicos y era, ¿y ahora qué? Y vivimos en esa tensión constante de qué es lo que vamos a hacer.
pero de eso voy a hablar más adelante. ¿Ya? Dice el texto bíblico también en la tierra. O sea, hay un deseo del corazón de Dios que viene del cielo, pero que se haga en la tierra. Por lo tanto, Dios tiene planes y Dios no va a venir a la tierra hasta que el proyecto divino se cumpla. Dios no va a venir a la tierra hasta que el proyecto de Dios se cumpla. ¿Tú conoces el proyecto de Dios? ¿Tú sabes cuál es el proyecto que Dios tiene para el mundo? Una gran pregunta, ¿no? Y si ya lo sabes, sabes que hay que ganar al mundo para Cristo, ir y predicar en diferentes partes del mundo, llegar acá a Rincón de México, yo que sé, o Colombia, o la China, o la India, no, si ya lo sabes, ya, dentro de ese plan general, ¿tú sabes cuál es el proyecto que te involucra a ti como persona en forma individual? ¿Cuál es el proyecto que te involucra a ti? ¿Y qué estás haciendo del hacer práctico para que ese proyecto se haga realidad? ¿Qué estás haciendo en forma práctica? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando? ¿O ya estás en el proceso de estar en el campo? ¿Lo estás haciendo más efectivo? Yo recuerdo, y ya he contado esta historia, hace varios años atrás estaba en Colombia, en Cali, y me estaba llevando el pastor al aeropuerto. No, yo recuerdo, jamás voy a olvidar eso. Voy camino al aeropuerto, ya había estado como 3 o 4 días en Cali ministrando y venía satisfecho. Realmente había sido un tiempo de mucha bendición, de estar en varios lugares y conocer gente nueva. Y recuerdo que cuando vamos tranquilamente pronto, el pastor Diego me mira y me dice: Daniel, tú no te vayas a morir hoy. Cuando uno viaja y va a tomar un avión, uno es lo último que piensa en que se va a morir ese día, ¿no? Y sobre todo cuando te le vienen a la mente algunos recuerdos de accidente. Uno siempre arriba, no sé si les pasa a ustedes, yo viajo mucho en avión, pero cuando hay un movimiento, no, uno inmediatamente tiene esa sensación porque está en el aire, hermano, está en el aire. Y yo no quería ni pensar en eso, pero él me llevó a pensar en eso. Y la segunda pregunta que es, ¿cómo él sabe? Pero también hacerle esa pregunta era un riesgo para mí, porque yo no quería demostrar que él no me decía la verdad, porque la única manera de demostrar que no era verdad es que realmente no me muriera en ese día y yo no me quería morir. Entonces era un conflicto para mí. Pero igual le hago la pregunta y le digo: pero pastor, ¿cómo usted sabe eso? Y me dice: muy simple, porque Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un proyecto de vida. En mi caso personal, Dios no ha terminado ese proyecto conmigo. Y yo estoy convencidísimo de que hay algo que todavía tengo que hacer en la tierra. Y yo creo que tú no has terminado tu proyecto todavía sobre esta tierra. Igual, cuando yo llegué al aeropuerto en Bogotá y pisé el aeropuerto y toqué tierra, di gracias al Señor por la palabra profética y entendí que venía de parte de Dios. Cuando nosotros miramos la vida así, se crea una expectativa, se crea un deseo y se lleva a cabo un proyecto. Y el proyecto está basado en la esperanza y no en la ansiedad. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y ahora vamos a pedir que alguien
de la chacra lo pueda leer. Mateo, o decirlo de memoria, porque ustedes son mero, ¿no? Todo bíblico allá. Mateo 6:33. Buen día. Un gran conflicto que nosotros tenemos es la añadidura, ¿no? Y al mirar el pasaje bíblico, todo el capítulo 6 está intensamente relacionado a un contexto económico. Aún la oración misma, Jesús les va a enseñar a pedir el pan nuestro de cada día. Luego, cierto, va a decir que donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Y luego va a añadir, cierto, que a nosotros no podemos servir a dos señores. O sea, todo el capítulo está en un contexto económico. Ahora bien, cuando se piensa, cierto, en la añadidura, en este contexto, se piensa en la belleza, ya, en la belleza y en la prosperidad. Belleza y prosperidad. Jesús le va a decir, mira los lirios del campo, mira las flores del campo, que ninguna de ellas se viste como, o sea, ni Salomón se vistió como una de ellas, como dando a entender, oye, déjate de entrar en una ansiedad, ya, en cuanto a tu estética, en cuanto a tu apariencia física, o sea, en un chilensis vulgari diría, cortala, o sea, ya déjate de ocupar tu mente en eso, ¿ya? Déjate de afanarte en eso, ¿ya? Y la otra cosa está relacionada a la alimentación, está relacionada, ¿cierto?, a comer, a vestirse bien, bueno, a todo esa, parece que esas son las añadiduras específicas que está mencionando. ¿Por qué? Porque esas añadiduras son una distracción muy fuerte para obedecer a Dios. Esas añadiduras son un elemento muy fuerte para llevar a cabo el proyecto de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en eso, las necesidades traen enfermedades. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en eso, las necesidades traen enfermedades. Una de las enfermedades fuertes que se produce tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo. No sé si podríamos darle, no le cuenten esto a los psicólogos porque ya le ponen nombre, ya, pero podríamos llamarle síndrome de la pérdida del sentido del tiempo. Síndrome, ya, cierto, del sentido de la pérdida del tiempo. O sea, hay personas que están tan afanadas que en un momento se despiertan y tienen la sensación diabólica, satánica, que han perdido su tiempo. Y eso los enferma, no los hace productivos. Porque en el reino de Dios, el objetivo es llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado. Ser más productivo no es entrar en ansiedad. Ser más productivo, escúcheme bien, no es entrar en ansiedad.
El mucho trabajo no te hace más efectivo. El mucho trabajo no te hace más efectivo. Lo que verdaderamente te hace efectivo es el buen trabajo. Cuando conocemos el enfoque, nosotros nos preparamos, nos educamos y hacemos que el trabajo sea más efectivo. Yo trabajé con mi padre en la construcción de nuestra casa. Y la verdad es que era trabajo, hermano. Yo a veces llegaba a mi trabajo y nos poníamos a trabajar en la contra. Hacer unos canaletas, y mi papá decía, hay que hacer las canaletas más grandes. Y como no nos quedaban bien, pues nosotros no éramos trabajadores, ya, o sea, no éramos de la constru, hacíamos unas celchas que se llama, unas canales de madera para echar toda la mezcla dentro y se nos abría abajo. Y mi papá decía, no, no importa, va a quedar mejor. Y le echábamos y le echábamos y le echábamos, ¿no? El trabajo fue duro y arduo. Y de hecho, cuando llegó alguien que sabía para ayudarnos, dijo, uy, ustedes pueden construir un edificio de 5 pisos con este fundamento que pusieron. No era necesario. El trabajo fue demasiado. ¿Y por qué? Porque sencillamente faltaba la técnica y la capacidad para poder hacerlo en forma más efectiva y con menos ansiedad y menos afán. Recuerdo cuando empecé a trabajar, llegué a Jocún como personal, la primera cosa que hice, trabajé como 6 meses en construcción con los alemanes. Uy, hermano. Ahí aprendí una infinidad de cosas. Y yo veía a los alemanes que tenían su tiempo para desayunar, o sea, tiempo. Y el desayuno era bien, desayuno. Excelente. Terminábamos de desayunar y empezaban con planificación. O sea, la planificación era, ok, vamos a hacer series de cosas. Y empezaban a trabajar en cosas pequeñas, haciendo series. Y estamos perdiendo el tiempo acá, hay que construir la casa. Para mí la situación era como, hey, ¿qué estamos haciendo? Se echaba a perder una herramienta, se preocupaban por arreglar la herramienta. Decían, no importa, vamos a buscar un palo y martillamos. Mentalidad latina, ¿no? No, vamos a comprar la herramienta. Y yo me daba cuenta que al término del día o al término de la semana, yo miraba la producción. ¡Wow! Y la producción era mucho más efectiva que lo que yo pensaba. O sea, el mucho trabajo no necesariamente determina la efectividad. Somos efectivos cuando estamos involucrados directamente en el proyecto. Somos efectivos cuando trabajamos de manera correcta en el proyecto. Si los folletos no funcionan, vamos a comunicar, vamos a ayunar, vamos a orar. ¿Me explico? Ver que la rutina te está matando no soluciona el problema cambiar las cosas cuando eso tiene como plataforma la ansiedad. No soluciona, no resuelve. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, por favor, búsquenlo en la Biblia, no se me distraigan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Muy bien, ¿quién lo puede leer? Ok, una de las cosas que podemos nosotros observar en este pasaje, que tiene diferentes versiones, ¿no? Y por tanto también este es uno de los pasajes que tiene diferentes aplicaciones en lo que yo he observado. Pero sí, en regla general, podemos constatar de que hay una batalla por el establecimiento del reino.
Hay una guerra por el establecimiento del reino de Dios. Y cuando tú te conviertes a Jesús, te haces parte de esa guerra. O sea, quiéralo o no, de la guerra que le pertenece a Dios, que es de Dios, te va a involucrar a ti como individuo, mental y emocionalmente, físicamente también. Dejemos a un lado al capeta, dejemos a un lado al diablo, al mandinga, al cole flecha, dejémoslo a un lado, siempre hablamos de él. Dejémoslo a un lado y pensemos en nuestras batallas emocionales, nuestras batallas materiales. Ahora, ¿eso no será muy carnal? No, en ninguna manera. Como diría alguien por ahí, abominable pensamiento. No es carnal. No es carnal cuando esas, cierto, expectativas o ansiedades o deseos, no le hablemos de ansiedad, hablemos de deseos, que hay, ya corresponden al establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Ah? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? La labor de la iglesia es traer muchas personas al reino. Esa es la labor de la iglesia. Traer muchas personas al reino. Pero no es solo eso, sino que las personas que llegan al reino puedan crecer de una manera integral. Que las personas que llegan al reino puedan crecer de una manera integral. Por lo tanto, nosotros debemos de ensanchar nuestra visión, nuestra cosmovisión del reino. Para poder ver el poder de Dios en la tierra, necesitamos tener claro ya en qué área, en qué cosas, en qué situaciones, en forma específica, concreta. ¿Ah? Recién cantábamos y le decíamos, Señor, abre nuestros ojos, porque queremos verte, queremos ver tu gloria y queremos ver tu poder. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el poder de Dios el día de hoy? ¿Cómo? Es muy simple. Mirando tu forma física. Estás enfermo, tienes dos opciones. Ir al médico o procurar ver el poder de Dios en algo práctico. Tú me dices, no, pero es que hay que ir al médico porque Dios también usa a los médicos. Perfecto, pero no hay buscado el poder de Dios. Si buscar el poder de Dios te lleva al médico, gloria a Dios por eso. Pero si tú das por supuesto que Dios va a usar a los médicos, ¿ya? Eso puede ser fruto de la ansiedad. Eso puede ser fruto de tu afán. Estoy hablando de que no tienes que ir al médico, ¿no? Lo que te estoy diciendo, oraste, ayunaste, peleaste con Dios. ¿Sabe lo que me decía Martín ayer? Martina me dijo lo siguiente, mira, algo raro pasa. Dice, yo voy a médico, de pronto me duele la columna de una manera impresionante. Me salió un bulto. Esto me lo contó ella.
ayer. Me salió un bulto. ¿Pero qué sucedió? Oraron por mí y el bulto se fue. ¡Opa! Ya me dieron ganas de hablar en lengua. No lo dije yo, lo dijo Martina. Yo no creo que Martina me esté mintiendo. Pero es que lo siento, siento el dolor. Está inflamado, está ahí. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Sanó. Yo no te estoy diciendo, créame, yo no estoy en contra de la ciencia. Estoy diciendo, esta guerra de la búsqueda del poder de Dios, ¿tienes conciencia de manera práctica? Cuando ora, dice, Señor, quiero saber tu voluntad, pero lo tienes en forma práctica, concreta. ¿Estás consciente del valor que tienes para Dios? Cuando te menosprecias tú, ¿estás consciente que le traes tristeza al corazón de Dios? Alguien dijo hace muchos años, yo estaba en un grupo de jóvenes en mi iglesia, y en una predicación de jóvenes, uno de los jóvenes decía, mira, el reino de Dios es como estamos aquí. Y dice aquí, si Dios abriera nuestros ojos espirituales, decía este muchacho, hay muchos regalos. Está lleno de regalos. ¿Viste ese tipo de juegos? Después de hacer los juegos y terminar todos cansados, ¿no? Porque yo alguna vez fui joven también, ¿ah? Y en la iglesia, ¿no? Y decía este joven, y decía, ¿están ahí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es tomarlos. Tú jamás los vas a tomar si no sabes que están ahí. Aquí está el de la familia. Aquí está el del esposo. Aquí está el el terreno, la casa. Aquí está. Práctico. Práctico. Ok, tengo algunas preguntas y con esto termino, se me fue la hora. Pregunta número 1. ¿Se está entendiendo allá en la chacra o no? Ok. Pregunta número 1. ¿Cómo la ansiedad afecta a tu entorno? ¿Cómo la ansiedad afecta tu entorno? ¿Por qué es tan importante identificar esto? Porque esto va a determinar si tú estás ansioso o afanado, ¿me entiende? Y a veces nuestro afán nos lleva a trabajar en algo para distraernos de algo que realmente Dios quiere que nos enfoquemos. Pregunta número 2. ¿Puedes identificar la guerra que hay entre tus deseos y los deseos de Dios? ¿Puedes identificar la guerra que hay entre tus deseos y los deseos de Dios? Junto con esta pregunta, ¿no has pensado que los deseos que tú tienes también pueden ser los deseos de Dios? De eso vamos a hablar un poquito mañana. Solo la voy a dejar como pregunta. ¿No has pensado que tus deseos también pueden ser los deseos de Dios? Ok, paramos por aquí. Yo quiero que trabajen en esas dos preguntas. Pero trabajen, no desarrollenla.
Oren, Biblia en mano, trabajen en eso. ¿Ya? Si tienes algunos deseos, anótalos. Si piensas que son muy carnales esos deseos, pregúntale a Dios, ¿por qué tú tienes ese pensamiento? ¿Estamos? Padre, queremos darte tantas gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque somos parte de un reino que ha sido establecido con mejores promesas. Oramos para que los cielos se abran, Señor, y poder tomar todo lo que tú tienes y desarrollar el trabajo, la obra, la labor para la cual hemos sido comisionados de una manera efectiva, grata, disfrutando del reino, Señor. Dios, te agradecemos por el poder de tu palabra y oro que discierna nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que rompa esquemas desde adentro hacia afuera para ver las riquezas en gloria en el trabajo, en toda obra a la cual tú nos pides que nosotros hagamos, Señor. Bendice este equipo, hace un ejército de personas conquistadoras, de poseer, de tomar, de extenderse, Señor, haciéndonos libres de todo temor y todo miedo. Oramos, Padre Celestial, Señor, para ser relevantes en este tiempo, porque tenemos tu verdad, tenemos tu palabra, y como decíamos el día de ayer, la verdad sí importa, Señor, sí importa, es importante, Dios. Te agradecemos por la presencia de tu Espíritu y bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.